Dios le bendiga, hermanos. En el día de hoy vamos a tocar el tema los débiles en la fe, que se encuentra en Romanos 14, Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Repito, Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Que Dios añada bendición a su palabra. Aquí estamos viendo una situación que estaba observando el hermano Pablo cuando estaba en Roma, que muchas personas estaban acercándose a Cristo, pero venían con una forma de pensar del mundo, o una forma de pensar basado en las cosas terrenales. Y esas cosas estaban entrando a la iglesia y estaban causando ciertas polémicas. Y el apóstol Pablo, en su astucia y en las revelaciones que Dios le da, comienza a hacer ciertas observaciones en cuanto a ese punto. El tema, como dije hace un rato, son los débiles en la fe. Pero ¿qué conocemos nosotros acerca del término débil en la fe? Mientras oraba esta mañana, le preguntaba al Señor sobre esto, y Él me puso en mi corazón unas expresiones o una frase o una pequeña definición para dársela a usted. Un débil en la fe es toda persona que tiene poco conocimiento en las cosas o enseñanzas de Dios y aplica en algunos casos lo terrenal como sustento de vida. Aquí estamos observando que las personas débiles en la fe o las personas que iban a la iglesia tenían sustento firme en cuanto a su creencia. Y cuando lo llevaban a la iglesia era donde se causaban las polémicas. Pero el apóstol Pablo comienza a escribir y dice, hey, no comiencen a pelear sobre las cosas terrenales. Concéntrese en las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales son las que producen vida y la producen en abundancia. Hay muchos fundamentos terrenales que están existiendo, están entrando en la iglesia y que están mermando la fuerza del Espíritu Santo en el ser humano o en el cristiano. Esas formas o pensamientos terrenales, podemos decir algunos, pensamiento económico o actuación económica, posición social, posición espiritual y en este caso la posición alimentaria. Esas posiciones están entrando en la iglesia y es más, en estos últimos años hay una posición que la iglesia ha adoptado que no parece mala, pero sí en ciertos puntos sí lo es, que es la posición de prédicas sin enseñanza. Y dice la palabra que se van a levantar en estos últimos tiempos gente con comezón de las palabras
Y por falta de esas enseñanzas doctrinales, dice que se van a levantar maestros y profetas y van a hacer que toda esa gente que están entrando a la iglesia se extravíen. ¿Por qué? Porque no hay enseñanzas fundamentales. Jesucristo, cuando llegó a Israel y comenzó su ministerio, Jesucristo observó que habían enseñanzas espirituales provenientes de la ley de Moisés, algunas fuertes y otras trastocadas, como el día sábado, y él no se basó en prédicas, sino que él se basó en enseñarle al pueblo hasta que llegara su hora. Todos los mensajes que vemos donde Jesucristo habla está basado en la enseñanza. Yo quiero llevar al pueblo en esta mañana a que tengan presente que lo que Dios ha permitido en este último tiempo es que nosotros retornemos a casa para que cuando se abran las iglesias nuevamente nos basemos en el fundamento que Dios nos ha dado desde un principio. Fundamento que está basado en el carácter de Dios, en las virtudes de Dios, en los atributos de Dios, en las obras de la salvación, en las misericordias y bondades de Dios, pero no en prédica, sino que en enseñanza, porque nosotros tenemos un Dios, como dije un rato, que puso el fundamento y ahora le toca a los hermanos en base a la revelación que Dios les da cuando oran y buscan en la lectura las verdades que Dios dice cada día. Porque si usted no escucha a Dios hablarle cada día, usted tiene un problema. Y no solamente que tiene un problema, se convierte en una persona con poca fe, débil en la fe. Y estamos viendo ahora que Pablo comienza a decirle a las personas que están en la iglesia, oye, no estén atacándose uno al otro. No menosprecia el uno al otro. No menosprecia al que no come carne. Y los que no comen carne no ataquen a los que comen carne. No se pongan a pelear por eso. La intención, dice Pablo, o Pablo le está diciendo a la gente de la iglesia, es que busquemos la enseñanza para que llevemos a las personas a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando alcanzamos la estatura del varón perfecto, nos vamos a dar cuenta que no estamos llamados para retener a la gente de la iglesia, sino para enviar a la iglesia, a la gente a que salgan a la iglesia para que puedan reclutar a otros, y en ese reclutamiento esa gente que están siendo reclutada vayan a la iglesia y así puedan generarse un círculo o un ciclo, que suena mejor, que vaya hacia el perfeccionamiento de esa persona. Nosotros no podemos basar, hermanos, en retener a los hermanos. Tenemos que basarnos en fortalecer a los hermanos. Porque fortaleciendo nos vamos a dar cuenta quién es Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará cuando venga Cristo. Y esa obra inició cuando las personas, aleluya, escucharon la fe. Dios les despertó su fe al escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios y ser despertados por Dios, entonces viene el deseo, aleluya, de querer hacer la voluntad de Dios. Y al querer hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a ver su nombre, el nombre de Cristo glorificado en nosotros. Y al ver el nombre de Cristo glorificado en nosotros, nos vamos a dar cuenta que la falta de conocimiento sobre las cosas de Dios ya no va a generar problema en la iglesia.
la gente va a poder nivelar la situación espiritual que tiene. La gente va a poder saber cómo enlazar lo de Dios con lo terrenal. Y se va a dar cuenta que mayor beneficio produce lo espiritual o lo que es sobrenatural que viene de Dios que lo que está aquí en la tierra. Y eso hacia esa dirección era que Pablo quería llevar a las personas. Y Pablo pone un ejemplo interesante aquí en el versículo 4. Dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Si usted analiza eso, usted dirá, pero no entiendo qué significa eso. Pero es que era el dueño de una finca, o una persona que era de situaciones económicas fuertes. En ese tiempo tenía la facilidad de comprar esclavos, comprar criados. Y entre esa facultad era el dueño, el señor. O sea, ve que ahí está primero en minúscula y después te habla de señor en mayúscula. Esa persona, ese señor tenía la facultad de comprar criados y era él el que determinaba a quién le daba gracia y a quién no. A quien le daba gracia lo mantenía siempre de pie delante de él, o sea, le servía. Y al que no le daba gracia, lo mantenía siempre debajo de sus pies. Y al mantenerlo debajo de sus pies, era que lo tenía así para someterlo, para entonces levantarlo y ponerlo en gracia. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios nos puso en gracia. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros podamos servirle, no con ataduras, sino con libertad. La Biblia dice que oiréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted tiene la verdad, siéntase libre en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te va a llevar a producir para Dios y sacar beneficio, no solamente para Dios, sino sacar beneficio para los hombres. Pastor, ¿cómo que beneficio para los hombres? Sí, porque los hombres cuando te escuchen van a entender lo que tú estás tratando de decirle acerca de Jesús y van a obedecer, van a aceptar, van a creer y van a ser transformados por el Espíritu Santo que está en la tierra desde hace más de 2000 años. A su nombre. Vamos a citar algunos ejemplos de la vida social. San Juan 4 nos habla de la mujer samaritana. Ella tenía una vida social difícil, fuerte. La gente la menospreciaba. ¿Por qué? Porque tenía un marido que no era de ella. Pero cuando Jesucristo llega, Jesucristo centra su enseñanza en decirle que el problema no era el marido, sino que el problema estaba en su corazón. Porque si ella aceptaba el menosprecio o los señalamientos de la gente, ella no iba a entender, aleluya, lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pero como ella entendió lo que Jesucristo estaba diciéndole, entonces ella pudo ser libre. Lleva a la gente a que entienda lo que Dios está tratando de decirle, aleluya, acerca de la salvación y de la liberación, acerca de que el diablo nada puede hacer cuando la presencia de Dios está en su vida. Aleluya. Otro ejemplo, y estamos hablando de un ejemplo espiritual. Pablo se llamaba antes Saulo. Él tenía una enseñanza doctrinal fuerte, pero era débil en cuanto a la gracia. Débil. Y tuvo que ser enseñado en la gracia para poder hacerse fuerte. Hermano, si la gracia no opera en ti, hagas lo que hagas, eres un hermano débil.
Pero si la gracia está en ti, aleluya, haga lo que hagas, sabrás dónde estás ubicado delante de la presencia de Dios. Y Pablo entendió el mensaje, que tenía que entrar en la gracia para hacerse fuerte. Hermanos, yo quiero dar un ejemplo en cuanto a un reinado y su pueblo. Los reinados en ese tiempo se hacían fuertes cuando captaban otros pueblos o vencían a otros pueblos. Pero ¿qué sucede? Que los reyes daban opción de que las personas fueran al reino. Había grupos de personas que no querían ir al reino. O sea que tenían que esperar que el rey mandara la provisión para poder tener sustento. Y esa provisión a veces duraba 3 y 4 meses en llegar. O sea que tenían conocimiento del rey por encima. Pero habían personas que también vivían cerca del reino de Dios. O cerca del reino. Y esas personas recibían la provisión constantemente. Pero no tenían relación con el rey. Y eso hacía que la relación no fuera igual. Pero aquellos que tenían acceso al rey, entonces podían conocer la intimidad del rey. Por eso que la Biblia nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hermano, Dios no te llamó para que tú estés viendo su poder de lejos. Dios no te llamó para que tú estés alrededor de su poder. Dios te llamó para que tú ministres el poder de Dios y así entiendas que no eres un hermano débil. A su nombre. Porque recuerde, la fe viene por el oír. Mientras más tú escuchas acerca del Rey de Gloria, mientras más que tú escuchas acerca de la salvación, mientras más tú aprendas acerca de nuestro Señor Jesucristo, tú serás un hombre fuerte. La iglesia hoy en día se han establecido en prédica y nada de enseñanza. ¿Por qué? Porque se han vuelto selectivas. Dios no te está llamando para que tú seas selectivo. Dios te está llamando para que tú seas escogido. Bendito sea Dios. Vamos a leer, para ir cerrando, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Búsquelo rapidito en su Biblia. Versículos 11, 12, 13 y 14 para ir cerrando este mensaje. Habla de la estatura del varón perfecto. Apúrese, estamos contra el tiempo. Gloria al Señor. Dice la Biblia. En Efesios 4, 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, observe, a fin de perfeccionar ¿a quién? ¿A todo el mundo? No, a los que quieren ser santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, incluyendo a los de poca fe o los débiles en la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que tu fe tiene que ir en aumento. Y no solamente de tu fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tienes que buscar esa plenitud. Porque buscando la plenitud entenderás la gloria de Dios y sus misericordias. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está.
No dejes que te estén enseñando cosas a media fe o a medio camino. El Espíritu de Dios vino para guiarte a la verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos las gracias por tu misericordia y tu inmenso amor. Glorifícate en tu iglesia en este día. Pon en su corazón el deseo de enseñar, de ser instruidos, de ser capacitados, para que cuando llegue el momento, Señor, puedan predicar tu palabra y llevar esa enseñanza conforme a como tú lo has trazado en la tierra y no como pensamos nosotros que lo trazamos. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. A todas esas personas que tú has preparado, Dios, para que reciban la enseñanza, Señor, atráela a nosotros y que nosotros tengamos discernimiento para saber quiénes son, no para tocar temas acerca de los conocimientos terrenales, sino para enseñarles las cosas espirituales, así como Jesús se la enseñó a Nicodemo. Señor, todo lo ponemos en tu mano porque creemos que para ti no hay nada imposible. Y prepara, Dios, todo. Prepara la iglesia, a la gente que van a ir a congregarse, a las personas que van a ser enseñadas e instruidas, y a los mismos hermanos, Dios, que van a estar capacitados en la enseñanza que viene del Espíritu Santo, para que tu reino sea glorificado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios lo acompañe siempre.